días, hermanos. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. De nuevo estamos comenzando este tiempo devocional, como siempre, martes 5 de mayo del 2020. Así que bienvenidos a nuestro devocional, la vitamina espiritual del día. Espero que esto, como siempre, esté edificando sus vidas y esté lanzando un reto para su vida espiritual. He venido tratando una serie de temas estos días atrás relacionados con el poder de. Y esta mañana vamos a considerar el tema sobre el poder del ejemplo. Así que vaya conmigo al libro o a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Es ahí donde vamos a tener nuestro versículo base esta mañana para este devocional. Rápidamente, Filipenses 4, 9 dice la Biblia: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre, gracias esta mañana por este tiempo devocional. Bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser edificados en ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El poder del ejemplo. Hermanos, nadie tiene dudas en cuanto a que el ejemplo tiene poder. Usted y yo no tenemos idea cuántas vidas han sido bien encauzadas por un buen ejemplo y cuántas vidas se han destruido por un mal ejemplo que tuvieron delante de ellos. Porque el ejemplo tiene poder. Si se da cuenta, el apóstol Pablo está diciendo aquí, él hace referencia a ciertas cosas. Y él dice: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis. Y luego dice: y visteis en mí. Esto haced. El ejemplo tiene poder. La primera cosa que quiero decirle en cuanto al poder que el ejemplo tiene es que el ejemplo enseña. Número uno, el ejemplo enseña. Enseña bien o enseña mal, pero de que enseña, enseña. Porque hay buenos y hay malos ejemplos. Por ejemplo, quiero mencionarle en el Evangelio según Mateo, el Señor Jesucristo, en su tiempo de enseñanza a sus discípulos, escuche lo que le dijo en relación a los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, dice el Señor, guardadlo y hacedlo. Pero mire lo que sigue en el versículo 3. Mas no hagáis conforme a sus obras. Esto obviamente significa que no eran el mejor ejemplo que pudiera enseñar a la vida de ellos. Y el Señor dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No había una concordancia entre su decir y su hacer. Eso obviamente hacía que su ejemplo fuera un mal ejemplo, que no ayudaba absolutamente en nada a los discípulos. Si va conmigo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, dice el escritor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras, el escritor de la carta está diciendo: traigan a la memoria el comportamiento, acuérdense de sus pastores que les hablaron, les enseñaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta o de su ejemplo. Y luego dice el escritor: e imitad su fe. Si el ejemplo fue bueno, si el ejemplo ha sido bueno, imiten su fe. ¿Por qué? Porque un buen ejemplo enseña. Lamentablemente, un mal ejemplo también enseña, nada más que negativamente. En la carta a los Filipenses, siempre, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, en cuanto al poder del ejemplo, la primera cosa es que el ejemplo enseña. La segunda cosa es que el ejemplo influye. Tiene influencia. Déjenme rápidamente mencionar algunas cosas aquí. Cuando el apóstol Juan escribe su carta, su tercera carta, a un amigo llamado Gayo, le aconseja que no imite lo malo, sino lo bueno, porque fácil
somos influenciados por las conductas de los demás y prácticas de los demás. No importa si son buenas prácticas, no importa si son malas prácticas. Usted y yo somos fáciles de ser influenciados con ejemplos buenos y malos. Y escuchen lo que Juan le escribe a Gayo. Él dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero el llamado que Juan le hace a Gayo es: no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora, Gayo estaba expuesto a la influencia de dos ejemplos. Un ejemplo bueno, que era el ejemplo de Demetrio, que era un buen creyente, un fiel creyente, con un testimonio excelente. Y este testimonio o este ejemplo podía influenciar la vida de Gayo. Pero por el otro lado, Gayo estaba rodeado de un mal ejemplo, y era el ejemplo de Diótrefes. Este era un creyente orgulloso, egoísta, mezquino, que tenía actitudes que dejaban mucho que desear en su vida como cristiano y como líder probablemente, porque por lo que leemos en la carta que Juan le escribe a Gayo, al parecer este Diótrefes ejercía un tipo de liderazgo dentro de la congregación, pero con esas cualidades él se convertía en un mal ejemplo para los creyentes que estaban viéndole, y luego los creyentes estaban expuestos a ser influenciados por este mal ejemplo de este líder llamado Demetrio. Ahora, Gayo estaba propenso a esa influencia, así que Juan le ayuda y le dice: no permitas la influencia del mal ejemplo, sino procura que te influencie el buen ejemplo de este hombre en tu vida espiritual. Ahora, cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba por entrar a la tierra prometida, iba a haber conductas de los pueblos y de las naciones que estaban a su alrededor, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, corría el riesgo de ser influenciados y aprender de esos pueblos y de esas naciones las cosas que no debían aprender, pero que iban a verlas en ellos. Y como el ejemplo influencia, entonces el pueblo de Israel estaba expuesto a que ese tipo de conducta de los pueblos a su alrededor influenciaran su vida. Mire, a nuestra naturaleza humana y pecaminosa se le hace fácil aprender, copiar o imitar conductas inadecuadas, más que las cosas buenas. Así somos por naturaleza, así somos como pecadores. Aprendemos más rápido lo malo que lo bueno. Nos influencian más rápido los malos ejemplos que los buenos ejemplos en nuestra vida. Entonces, Moisés advierte al pueblo de Israel. Y dice Moisés a los hijos de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, mire que dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. Eran cosas malas que no debían aprenderlas. ¿Por qué Moisés está previniendo? Porque como humanos, dije, somos fáciles de ser influenciados con las cosas que no deberíamos ser influenciados. Es que el ejemplo influencia. Luego, adelante en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 14, estoy leyendo ahora. Mire lo que Moisés dijo al pueblo de Israel: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Ese es su estilo de vida, eso es a lo que ellos están acostumbrados. Si tienen que consultar algo, no buscan a Dios, buscan a agoreros, buscan a adivinos. Y Moisés dice: mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deja que los pueblos consulten a lo que ellos quieran consultar. Deja que los pueblos a tu alrededor busquen agoreros, busquen adivinos y que los escuchen. Pero Dios dice: a ti no te ha permitido eso, Jehová. Ese es un estilo de conducta abominable delante de Dios. Mire, consultar adivinos, consultar brujos, eso es una conducta y es una práctica que abomina a Dios en realidad.
porque todo ser humano que entiende quién es Dios debería buscar la dirección de Dios. Muy bien, el ejemplo influencia. Número 3, el ejemplo marca el paso. Sin que nos demos cuenta, sin que nos percatemos, el ejemplo muchas veces nos marca el paso. Miren lo que Jesucristo dijo a sus discípulos: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Lo que está diciéndoles es que el ejemplo de Él marcaba el paso a ellos en cuanto a lo que ellos debían de hacer. Y luego el Señor Jesucristo dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, dije número 3, el ejemplo marca el paso. Gedeón, en el Antiguo Testamento, se paró ante su ejército y mire lo que le dijo: miradme a mí y haced como yo hago. ¿Qué significa eso? Gedeón está diciendo a su ejército: mi ejemplo les va a dar la pauta, mi ejemplo les va a marcar el paso en cuanto a lo que ustedes tienen que hacer. Mírenme a mí y luego hagan lo que vean que yo hago. Interesante esta recomendación de Gedeón. Eso es como debería de ser. Y número 4, el ejemplo previene. El ejemplo previene. Cuando usted ve lo que pasa en la vida de otros, a causa de su conducta, a causa de su estilo de vida, eso que pasa en la vida de otros, ese ejemplo automáticamente debería de prevenirnos a nosotros de los mismos riesgos que otros sufren a causa de sus estilos de vida. No deberíamos tener palabra, no deberíamos de tener sermones ni mensajes, porque el ejemplo previene. Son espejos en los que podemos vernos. En realidad, le voy a leer un pasaje bíblico aquí rápidamente. Si usted puede buscarlo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, escuche lo que dice la Biblia. Pero de los más de ellos, dice Pablo, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia les había repercutido negativamente a ellos. Y Pablo está diciendo, esto les sucedió a ellos como ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Escuche lo que sigue, versículo 8 en adelante. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escuche el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, número 4, el ejemplo previene. Número 5 y final, el ejemplo tiene alcance. El ejemplo tiene alcance. Usted y yo no somos capaces de imaginar a qué cantidad de gente su buen ejemplo puede ayudar o su buen ejemplo puede destruir. Y no tenemos idea en cuanto a geografía, hasta dónde puede llegar el alcance de nuestro ejemplo. Termino leyéndole 2 versículos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, dice el apóstol: y vosotros, hablando a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. O sea, habían seguido ejemplos, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7, mire que dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Eso significa que ellos eran ejemplo no solo a los de su pueblo, sino a todos los de una región. Y su ejemplo, o el alcance de su ejemplo, salía de esa región. Porque dice a los de Macedonia
y de Acaya. Ya está hablando de Grecia, está hablando de otra región de la tierra, de Grecia, que han creído. Entonces, les recuerdo rápidamente, el ejemplo enseña, el ejemplo influencia, el ejemplo marca el paso, el ejemplo previene y número 5, el ejemplo tiene alcance. Qué bendición haber estado con ustedes esta mañana, compartir este devocional. Y espero que esto repercuta en nuestra vida para procurar ser buenos ejemplos o aprender de buenos ejemplos. Qué bendición que haya estado en este devocional. Cuídense, tenga un buen día y que Dios le bendiga.